Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Estamos en Añoranzas de Electricistas de nueva cuenta. Agradeciendo, como siempre, al equipo de Radio ESME su apoyo para estas transmisiones de la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Hoy con una novedad, siempre me dan, así como he enseñado los libros que yo he publicado, sí me gustaría en ocasiones recomendar lecturas, porque son importantes para todos nosotros. Recientemente adquirí este libro, es muy, muy importante, sobre todo para consolidar y entender el feminismo. Es una mirada, es una perspectiva, una introducción de las mujeres zapatistas. Muy importante tener una visión en este tiempo de mujeres. Al mismo tiempo, es raro encontrar una historia más o menos integral del comunismo en México. Y para ese caso encontré este texto de Carlos Illadas, Camaradas. También lo recomiendo bastante, es muy interesante la perspectiva que tiene él de cómo se fue creando un pensamiento socialista y comunista en México. Y en ese sentido, pues es muy interesante leer y no puedo pedirles o hacer lecturas de este libro. Primero, porque es muy grande. Segundo, porque no es materia. O sea, el Sindicato Mexicano de Electricistas está inmerso en este proceso. Ya alguna vez contaremos cuál es el momento del ESME en tiempos del zapatismo y cómo se impacta, pero es importante tener desde el zapatismo, del nuevo zapatismo, esta perspectiva. Y el impacto de las fuerzas zapatistas del Ejército Nacional de Liberación Nacional como tal, como conjunto zapatista y como conjunto electricista, no llegó a tanto. Pero ubicar la historia del comunismo sí, o la historia del socialismo, porque en el ESME durante mucho tiempo se usa la palabra camaradas y últimamente compañeros. Y este sí es necesario ubicar. Por último, ¿qué intelectuales han sido los forjadores de la idea socialista o comunista en México? Y me encontré este libro también de Carlos Illades, que habla precisamente de estos pensadores que han forjado la idea socialista y parte de la época que se empieza a fomentarle la industrialización en México, porque a partir de ahí van a crecer la clase obrera, los trabajadores, y se va a tener una perspectiva industrial en vez de una perspectiva campesina. Hasta la Revolución Mexicana, México era campesino, agrícola, y las fuerzas y movimientos sociales radicaban en las luchas campesinas. Por ahí la importancia tanto de Villa como de Zapata impulsaban la lucha de los campesinos en México.
Hay un autor, Adorno, Juan Adorno, que es poco conocido. Después de ese proceso industrial surge esto. Y el primer socialismo más o menos elaborado fue Plotino Rodacanati, un griego socialista que vino a practicar en México el socialismo utópico. Después de él, inevitablemente Ricardo Flores Magón. Víctor Serge fue muy conocido y se difundió acá, y José Revueltas. Recientemente Luis Villoro y viejos conocidos Roger Bartra y Enrique Sem. Esta es la idea por la izquierda de los socialistas. Se lo recomiendo mucho. Y hablando de cosas de este tipo, yo tuve durante un tiempo una gaveta en un archivero con documentos originales de los primeros convenios de 1915 a 1926. Tenía varias carpetas ahí. En la Secretaría del Exterior, a la cual irrumpían compañeros de varios lugares y tipos. Justamente mis carpetas de esa época desaparecieron y creí perdidas. Yo tenía la idea de convencer o de publicar como anexos en la revista Lux esos convenios de 1915 a 1929, que fue la base del contrato colectivo de trabajo de 1932. Y un buen día, no sé cómo, ni con qué medios, ni a quién convenció, apareció esta publicación atribuida a Adrián Bellman, justamente con los convenios que yo tenía guardados, saco esta publicación. Se lo atribuye a una publicación que se llame Amokshokta y no dice quién es. Y le puso al final, bueno, le pone al principio Esme y al final también un sello. Y no los explica, nada más los publica tal cual. La introducción que pone no da significado alguno de los mismos, no son revisados, no tienen análisis. Y esta asociación Amoxtoca de Santa María la Ribera. Y bueno, lo importante finalmente fue que se publicaron. Y yo ya no pude hacer nada porque se me perdieron. Supongo efectivamente que fueron sustraídos de mi gaveta. Y bueno, pues yo ya no podía hacer nada, ya salieron publicados. No indica aquí cuántos ejemplares se hicieron de aquí. Y la introducción no tiene ninguna relación realmente a una perspectiva obrera.
La introducción la hizo Salvador Sarco, un viejo ferrocarrilero, pero tiene una visión histórica muy antigua, muy vieja, desde tiempos de las aztecas, cómo surgió y no se concreta a la importancia de estos documentos, del surgimiento del sindicalismo electricista, que es lo fundamental. Bueno, solo quiero decirles que hay muchos libros que deben ser leídos por nosotros para fundamentar, para profundizar nuestra conciencia de clase, para dejar de lado un sentido común burgués. Tenemos que crear un sentido común obrero. Hoy está muy de moda decir, no es moda, en realidad es un buen principio metodológico y principio político. Primero los pobres. Para el país, ¿y quiénes son primero los pobres? Y los pobres son los trabajadores, los campesinos, obreros del campo y la ciudad, y en especial las mujeres. Por eso el primer libro sobre las zapatistas, las más vilipendiadas, las más explotadas, más las más humilladas, las mujeres campesinas indígenas de México. Y hay que atribuirles ese, esa perspectiva, ese apoyo. Todos debemos de tener esa formación política ideológica, porque sin ella carecemos de importancia. Nunca vamos a entender una comprensión completa de la lucha popular, de la lucha obrera, sin los campesinos y sin los indígenas. En fin, bueno, retomamos nuestro ejemplo que estábamos trabajando la vez pasada, que era el convenio de las cláusulas económicas, porque el contrato colectivo de 1936 propiamente no se revisó. Se estaba negociando todavía en 38, y ese es el convenio del que estamos hablando, se estaba negociando. El golpe del contrato del 36 fue muy duro para la empresa y para la burguesía nacional. Fue muy fuerte. Ese contrato colectivo tendríamos que revisarlo con calma en otra ocasión, porque lo que sucede en 1938 es simplemente consecuencia de lo que estuvo pasando después de esa gran huelga y después de ese contrato colectivo. Fue muy fuerte la derrota de la clase burguesa y en especial de este monopolio eléctrico que era fundamental en la estrategia económica de la burguesía. El contexto del cual no hablé la vez pasada es que había sucedido la huelga del 36 y obtenido el mejor contrato colectivo. Además de este triunfo del Sindicato Mexicano de Electricistas, por el impulso de la fuerza política del ESME, también se creó el Comité Nacional de Defensa Proletaria. Todo 1935 culmina en 36 con la creación de la Confederación de Trabajadores de México. Doble golpe a la burguesía. Del Comité de Defensa Proletaria se pasa a la creación de la primera gran central obrera de México. El golpe fue contundente. Cárdenas apoyó la liberación, la lucha abierta y frontal del proletariado industrial contra la burguesía mexicana y obtuvo un triunfo enorme. Sin embargo, los ataques contra la CTM empezaron de inmediato, por, si se quiere ver así, por un error político del propio sindicato mexicano de electricidad. El impulso que dieron al Comité Nacional de Defensa Proletaria
En el día de la fundación de la CTM, el ESME era lógico quedara dentro del Comité Nacional. Era lógico porque el ESME, junto con Vicente Lombardo Toledano, habían redactado los documentos básicos de la CTM, los estatutos y el plan de acción y la estructura, todo. Trabajó muy bien hasta el mero día, o sea, todo lo básico, lo fundamental, como los estatutos, fueron creados con apoyo de Francisco Breña Alvírez. Y el día de la fundación, febrero del 36, el secretario general del ESME dice que no, el ESME no puede participar dentro del comité de la CTM. Y todo empieza a violentarse, a desmoronarse, a sufrir un terremoto interno. Y la elección del comité ejecutivo sucede. El ESME no podía, no lo aclaró en la sesión Breña Alvírez, pero no podía porque era febrero del 36 y estaban en proceso de revisión de los estatutos y tenían que acabarlo y tenía mucho trabajo. Y al mismo tiempo iba a entrar en proceso la revisión del contrato del 36. Descuidan esa fase y por ahí se cuela la división y el oportunismo a la CTM con Fidel Velázquez. Iba a ser los dos cabecillas de la CTM serían Vicente Lombardo Toledano y Francisco Breña Alvírez. Al renunciar, Francisco Breña Alvírez, porque no podía, el argumento fue que el ESME no podía tener cargos políticos. En realidad, el argumento es, nos vamos a dedicar a crear el mejor contrato colectivo y a obtenerlo, y por eso el ESME no puede ahorita, no se hace. Entonces, después de la conquista del contrato colectivo y de la creación de la CTM, la revancha viene en 1937, una revancha muy dura de la empresa para parar en seco la gran conquista del contrato del 36. Primera medida interna para restarle fuerza política. Proponen y se crea el Reglamento Interior de Trabajo. Desde que yo lo conocí, lo pude leer, lo tuve en mis manos, es notable que se trata de revertir la derrota del 36. Yo no sé por qué en los años 70, 80, que yo entraba de lleno a las asambleas y veía lo que sucedía, muchos dirigentes, muchos cuadros políticos del ESME adoraban el Reglamento Interior de Trabajo. Y el Reglamento Interior de Trabajo era limitar las posibilidades políticas y económicas del contrato colectivo de trabajo. El Reglamento Interior de Trabajo se crea en 37. O sea, ya nos ganaron la batalla con el contrato del 36, vamos a frenarlos. Y frenan al sindicato con dos cosas. Obviamente, primero, con el Reglamento Interior de Trabajo. Vamos a hacer una añoranza especial sobre el reglamento, pero se les cede ahí toda la facultad a la patronal, a la empresa, para generar oposición. El ESME había ganado la bilateralidad y todo lo que sucediera en la compañía se iba a tratar de una forma bilateral entre cada departamento, los representantes de los departamentos y los gerentes o los empleados de confianza. Eso estaba en el contrato. Negociación en cada área, gerencia o departamento importante, compañeros. El reglamento interior de trabajo le da la orden explícita a que es la empresa, los gerentes y los y el personal de confianza. Y en esos años
los compañeros más especializados y que defendían legalmente las cosas adoraban el reglamento. En 76 yo no podría creer que hubiera gente que pensara que es un instrumento de defensa de los legítimos derechos obreros. Ese es el primer golpe. El segundo, se pasan todo el año negociando todo el contenido de las cláusulas o la forma interpretativa, la interpretación del contrato colectivo de trabajo de cada una de las cláusulas y se crearon comisiones especiales para el tratamiento de las cláusulas. Todo el año 37 hasta la revisión del 38 se seguía discutiendo el contenido cláusula por cláusula del contrato colectivo de trabajo. Segundo golpe al ESME. Se debilitó mucho. Por eso lo que vemos es este convenio que les empecé a leer la vez pasada. Otro conflicto importante. La empresa estaba negociando con el Estado mexicano, con la Secretaría de Economía, especialmente con Nacional Financiera, un préstamo. La última obra importante, una gran presa hidroeléctrica, querían que la pagara el gobierno o que bien nacional, era nacional, a través de Nacional Financiera, se, se contratara un préstamo en el Banco Interamericano, controlado siempre por Estados Unidos, un préstamo. Y decían que la empresa podía construir Ixtapantongo siempre y cuando el BIR otorgara un préstamo. Y entonces entran en una discusión interna entre Nacional Financiera, en realidad el gobierno mexicano, y la compañía de luz para otorgar ese préstamo. Si no, no se iba a construir Ixtapantongo. Ixtapantongo, por si no lo saben, es la presa de Valle de Bravo. Es el gran lago de divertimento turístico que hay en Valle de Bravo. Casi nadie reconoce, recuerda que cuando vas a Bravo de Bravo, en realidad vas a la planta hidroeléctrica de Ixtapantongo. Todo el lago es el que abastece de agua a Ixtapantongo. Era la última división que hubo en el Istme. Funcionó todavía en el proceso de construcción. Y la compañía de luz, Mexican Light Power Company, la compañía de luz y fuerza motriz, dijo que no tenía dinero, que para invertir solo con el préstamo. En ese debate, Francisco Breña Alvírez le presenta la propuesta a Cárdenas de que esa planta hidroeléctrica de Ixtapantongo, conocida como Valle de Bravo, se le otorgara al ESME. Hubo una discusión muy larga en el periódico Excelsior entre uno de los economistas más importantes de la derecha y el propio Breña Alvírez, porque él decía, la industria eléctrica no necesita de capital privado. La prueba está en Ixtapantongo. Se le entrega, perdón, a Cárdenas un proyecto de cooperativa de producción eléctrica para Ixtapantongo, donde la propuesta principal del ESME o de Francisco Breña Alvírez es que todos los mexicanos den un peso y que se crea una cooperativa de producción para que los encargados de generarla, de trabajarla y de mantenerla fueran los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, una cooperativa de producción eléctrica en Iztapantongo. El debate en periódico fue fabuloso. Voy a tener que ir a... Algo salió en Lux, no está completo el debate,
pero voy a tener que revisar en la Hemeroteca Nacional los artículos del debate. Ese debate se perdió. O sea, política y económicamente era un proyecto inatacable, pero desconocemos por qué Cárdenas no lo apoyó. Todo esto son debilidades que se fueron creando en 1937, especialmente el alargamiento de la discusión de las cláusulas del contrato de 36 contuvo mucho la capacidad política, el reglamento interior de trabajo, más el golpe económico para no poder convertir a Ixtapantongo en una cooperativa de producción eléctrica, que era fabuloso. No se da el préstamo, no se da la cooperativa y entonces la primera planta hidroeléctrica importante en esa época de Comisión Federal de Electricidad es Ixtapantón. Cuando en los ochentas yo fui a Ixtapantongo a conocer la planta hidroeléctrica ya terminada porque se acabó por aquellos años, hay un letrero, una gran placa que dice que la planta hidroeléctrica de Ixtapantongo fue creada por, no dice The Mexican Lion Power Company, no, pero los nombres son ingenieros y trabajadores todos, básicamente compañía de luz. Y todavía, insisto, en las últimas épocas se sabía que había una escuela de capacitación de electricistas en Ixtapantón. Mm, Muchos compañeros de compañía de luz, compañeros miembros del ESME, fueron a capacitarse ahí a la escuela, como la escuela del desierto de compañía de luz, estaba la escuela de Ixtapantón. La última división que sí fue creada y aparece incluso en los estatutos de 36 es Ixtapantón. Con el paso del tiempo tuvo que desaparecer, pero Ixtapantongo, una división del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y cuando viene la revisión de 1938, el ESME continúa debilitado. Los golpes todos, principalmente el alargamiento de la discusión de todo el clausulado, de la interpretación para el cumplimiento cabal de las cláusulas obtenidas en 1936, podríamos decir que se huelgan triunfo de la huelga del 36 y pocos hemos estudiado con calma qué pasó con el contrato. A la larga es cierto, el contrato como tal fue muy interesante, muy fuerte, muy sólido, pero del 36 al 38 se nota el golpeteo. No le quitaron cosas, eso sí, el contrato se mantuvo perfecto y por eso en los años recientes hemos dicho que es el mejor contrato colectivo de trabajo de México, de América Latina y probablemente del mundo. Pero en 38 se contuvo su aplicación y se retuvo un recambio de fuerzas políticas a través del reglamento interior de trabajo. Yo he estado siempre en contra de, de ese reglamento. ¿Por qué se le cree tanto por parte de sindicalistas y por qué no se entiende que fue al revés de la huelga del 36? No lo entiendo. ¿Cómo las órdenes específicas de los empleados de confianza y los gerentes son más importantes que la negociación bilateral obtenida con la huelga del 36? Es increíble. Y la cláusula anterior económica
que leímos empieza también mostrando la lentitud, la forma de reinterpretar lo que viene como parte de la bilateralidad. O sea, se quiere contener la fuerza política de los trabajadores de su organización bilateral para atrasar los triunfos económicos, los triunfos en la administración del trabajo, los triunfos en las relaciones sociales de producción al interior de la empresa. Ya leímos la vez pasada en la primera cláusula. Vamos a leer las que nos dé tiempo y tengan en cuenta, por favor, este contexto. Recuérdenlo, revísenlo si pueden, hagan la revisión histórica de todo el año del 37, de Ixtapantongo, del reglamento, del préstamo negado y del proyecto de cooperativa electricista que iba a surgir. Es muy importante. Yo, después de que reabra los artículos del debate que hubo de cómo la industria eléctrica no necesita capital privado extranjero para expandirse y crecer, que lo plantea con mucha claridad Francisco Breña Alvírez y que creo que mucha gente no conoce todavía. Nunca encontré el proyecto como tal, solo está el debate. Si hubiera encontrado el proyecto, seguramente me lo hubiera robado Bellman para publicarlo. Pero con los convenios que están aquí, y miren, esta es una muestra, yo tenía todos los originales y los publica como si fueran originales. Es probable que renovando la búsqueda, sobre todo porque estoy yendo al Archivo General de la Nación, pueda encontrar el proyecto de la cooperativa de producción de electricidad que se le entregó a Cuauhtémoc Cárdenas. Y veremos. Bueno, todo es para entender por qué se firma este convenio en 38. Ya leímos la primera cláusula, va la segunda. Los salarios, acuérdense que solo se dio un aumento de salarios a los puestos de planta. Nunca se habla de los trabajadores por obra determinada, supernumerarios o los contratados de palabra. Había muchos convenios de trabajo por palabra. Y acá en el convenio solo se dice los trabajadores de planta. Segunda cláusula del convenio relativo a la revisión del contrato de 1936. Segunda, los salarios de los puestos de planta creados o que se creen con prioridad, perdón, con posterioridad al 1 de mayo de 1936 serán determinados de acuerdo con lo prescrito en la cláusula 26 del contrato colectivo de trabajo. Esto ya quedaba claro en la cláusula primera, pero bueno, lo repiten. Y las compañías convienen en que dichos salarios no se cargarán a la cantidad fijada en la cláusula primera. Se vuelve a repetir el dinero que se dio en la primera para los puestos que ya se mencionaron en la primera. Salvo en la creación de dichos puestos, sea consecuencia de las modificaciones hechas al contrato de 36. Aquí está el truco.
Las modificaciones hechas al 36 se estuvieron dilatando por 2 años. No se sabe qué estaba pasando y sin embargo aplica en una segunda cláusula la especificidad para limitar porque no se ha resuelto o a sus anexos, en cuyo caso se cargan así como de sus repercusiones económicas la cantidad de 50,000 pesos según la cláusula tercera. Las compañías convienen también en que los aumentos que tendría que hacerse a los salarios personales para mantener invariadas las actuales diferencias entre dichos salarios y los de los puestos respectivos no se cargarán a la cantidad fijada en la cláusula primera para evitar un doble cargo. Si se crean puestos, se agregan 50,000 pesos al año, es decir, 4,100 al mes. Parece o es muy poco. ¿Cuántos puestos se pueden crear? ¿Cómo aplicar? Y esa es la dificultad o el problema en que meten al sindicato. Si se aplica el contrato, puede haber modificaciones y pueden existir nuevas plazas. Y solo se van a agregar de estos 4,160 al mes. No se incluyen dentro de la plantilla como tal, sino se crea una partida especial para eso, que todavía amerita interpretación. Este es el problema. Es decir, lo que se cree de nuevo a partir del 38 no recibe del monto general obtenido, sino de un fondo particular creado de 50,000 al año. Y ahí va a depender de la empresa si se crean o no, si las necesidades requieren o no, porque se seguirá negociando. Este es el truco del convenio y del contrato de la revisión del 38. Tercera, recuerden, se crea para nuevas condiciones de trabajo, producto de los resultados del contrato 36, solamente 50,000 pesos anuales, sin relación alguna a los 612,000 millones de pesos anuales de la primera cláusula. Rompen el proceso. ¿Por qué no puede ser el mismo proceso productivo de que se va mejorando y de que se trabaja así cada área, gerencia y departamento? Para mí es un rejuego económico al que se va derrotando poco a poco. Tercera, las compañías convienen en destinar la cantidad de 50,000 pesos anuales para cubrir el importe de la salvedad hecha en la cláusula segunda, el costo anual de aplicación de los trabajadores de planta existentes el día 1 de mayo del 36 y los que las empresas, permítanme, y los que
ocuparan puestos que se crearan como consecuencia de las modificaciones del contrato del 36 o sus anexos. Vuelven a repetir la cláusula segunda. ¿Con qué objeto? Para mí nada más para confundir. De las modificaciones de carácter económico que de cualquier manera se introduzcan al contrato colectivo de trabajo del 36 y a sus anexos de la fracción según décima de la cláusula 40, cuyos costos son de urgente, perdón, bueno, que de cualquier manera se introducirán al contrato colectivo de trabajo de 1036 y a sus anexos, exceptuando el referido tabulador de salarios y el inciso B de la fracción 1 de la cláusula 40, cuyos costos se cargarán a la cantidad mencionada en la cláusula primera y exceptuando a varios números de trabajadores, a pesar de que pudieran tener carácter económico, ya que las compañías han convenido en no considerárseles en la inteligencia de que la variación que más o menos sobra la cantidad de 600.000 anuales a que se refiere la cláusula primera disminuirá o se aumentará la cantidad de 50.000 pesos mencionada de esta cláusula. Se menciona que los trabajadores reducirán sus deudas para distribuir como corresponda. Para lo cual se crearán 50.000 pesos. Y aquí no queda claro si son los mismos ya mencionados en la cláusula segunda o si son otros 50, pero parece que no, porque dice que la cantidad final serían 650.000 pesos anuales. ¿De qué se trata? Confunden. Cuarta, a efecto de ajustar el costo de aplicación de las modificaciones al contrato del 36 a la cantidad mencionada de la cláusula anterior, se tomará como costo anual de la aplicación de las referidas modificaciones la diferencia entre el costo anual de aplicación de las cláusulas nuevas o modificadas del contrato colectivo de trabajo. Y si el costo anual que tendría la aplicación de las corregidas prerrogativas del contrato, si continuara en vigor, tomadas en cuenta con los preceptos legales aplicables, el costo de las modificaciones y si de las mismas correspondientes prerrogativas. eh, Entonces serán regulados con base a los salarios ya aumentados de acuerdo con lo establecido en la cláusula primera. Es decir, puede que sí se aumente,
puede que no se aumenten. Si sobrepasa, no se aumentan y se queda como la cláusula primera. Luego, entonces, ¿para qué crear la cláusula segunda y la cláusula tercera si la cuarta dice, como dijo la Chimoldufia, como dicen una cosa hoy, dicen otra cosa mañana? Sigue la negociación del contrato del 36, sigue el golpeteo al Sindicato Mexicano de Electricistas. El comité como tal está ahí, pero el secretario general ya no es Francisco Breña Alvírez, y quizás esa es la diferencia. El secretario general es Manuel Paulín, y aunque hay muchos que lo quieren, con este convenio se echa atrás toda la perspectiva clara, contundente que tenía el comité con Breña Alvírez. Aquí hay debilidad. Se está aceptando negociar y negociar. Sigue después. Por costo anual de aplicación de una cláusula se entiende, según el caso, una o más de las siguientes cantidades. Fíjense, se va a afirmar cómo entender el costo anual que se aplica. Primera, las cantidades que para ampliar, perdón, las cantidades que para cumplir con las obligaciones respectivas, las compañías tendrán que gastar anualmente, incluyendo las que tenga que pagar en el futuro, repartidas en cierto número de años, de manera de obtener una cantidad media anual. A negociar. No dice qué, no dice cuánto, pero obviamente si hacemos una división, una operación y se va a obtener un promedio, se va a obtener una cantidad. En el caso de cargar alguna cantidad anual para cubrir las prestaciones futuras, las compañías deberán aceptar la obligación de cumplir en el futuro con tales prestaciones. O sea, se va a revisar, se va a fijar una cantidad y según se revise, las compañías podrían aceptar. Dos, segunda, el interés anual sobre las inversiones que las compañías tengan que buscar para cumplir con las obligaciones correspondientes. Otra vez un veremos. Tercera, los salarios que las compañías tengan que pagar anualmente a los trabajadores aumentarán, no, perdón, los salarios que las compañías tengan que pagar a los trabajadores ausentes en cuanto estén sustituidos. Otra cláusula a negociar. Si unos quedan ausentes y no se aclara por qué van a estar ausentes, accidente, vacaciones o ausencia temporal, no se aclara. Cuarta, los gastos anuales no diferidos que tengan que hacer las compañías como ineludibles consecuencia de las condiciones que por cumplir con las obligaciones correspondientes deben efectuar los trabajos, excluyendo los gastos que por cualquier motivo tuvieran que hacer las compañías relacionados con su personal que se fueren sindicalización, que no fuere sindicalización.
Y entonces volvemos a la discusión. ¿Por qué tienen que entrar a discusión si deben de pagarse todos los efectos de la revisión del contrato? Pero bueno, quinta. Hasta ahorita, segunda, tercera y cuarta es un embrollo que tiene que revolverse, que tiene que discutirse, que no se aplica de manera inmediata. Esta es la debilidad del sindicato en esta revisión de contrato. Quinta cláusula. Las compañías presentarán al sindicato los cálculos de los costos anuales mencionados en la cláusula cuarta, juntamente con los datos e hipótesis que les hayan servido de base en el concepto de que de haberse tenido que hacer hipótesis, estas deberán tener una base estadística o su realización ser razonablemente probable. Las compañías darán también al sindicato todas las explicaciones que éste solicite al respecto. Es decir, volvemos a lo mismo. Tiene que haber datos, obvio tiene que haber datos. Y si el sindicato no tiene los datos, si solo los tiene la empresa, la negociación se torna sumamente sórdida, confusa. ¿Quién tiene los datos de todo? De los salarios, de los compañeros, de los departamentos, de las áreas de la compañía. Y vuelve a decir que pase lo que pase, la compañía decide. Sexta cláusula. Si las partes procediendo de conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta y quinta, que ya vimos es para especular y no otorgar su aplicación inmediata, llegan a un acuerdo sobre los repetidos costos y sobre la redacción de la modificación correspondiente, el sindicato podrá decidir cuál de dichas modificaciones se pondrán en vigor con afecto desde el 1 de mayo del 38, respetando lo estipulado en la cláusula tercera. Si está medio confuso, pues el sindicato revisa y a ver qué decide. Es decir, lo obligan a decidir a pesar de que le parezca confuso. Sobre las plazas volvemos del 1 de mayo del 38 porque el contrato entra en vigor el 1 de mayo. Vence en abril, el día del niño, y empieza la nueva vigencia a partir del 1 de mayo. Y acuérdense que la primera cláusula dice solo trabajadores de base. Para mí ese es el problema, que no hay una cláusula específica que diga provisionales por obra determinada en ausencia temporal. Cláusula séptima. Si una vez que hayan llegado a un acuerdo acerca de la redacción de una o varias de las modificaciones propuestas, insisto, todo el clausulado del contrato del 36 entró de nuevo debate hasta que las dos partes estuvieran de acuerdo, provocado porque no le pareció a la empresa el contrato del 36 y inmediatamente después lo cuestionó. Y la debilidad del como ya dijimos, empezó a mostrarse, especialmente desde la CTM, como ya explicamos. Si no se llega a una redacción determinada conforme a lo prescrito en las cláusulas cuarta y quinta, el sindicato decidirá si se ponen en vigor en forma experimental, siempre que tomando como base una valoración convencional que será el precedido
entre la calculada por las compañías y las calculadas por el sindicato, siempre y cuando no se sobrepase juntamente con la aplicación a virtud de lo disputado, perdón, con lo dispuesto en la cláusula sexta en más de 5,000 pesos. O sea, ya se había acordado una cantidad y ahora nadie puede pasar de esa cantidad. No deben de ser más de 5,000, pero habíamos visto que que se proponía de manera anual mensual, perdón, no iba a llegar a 5,000, eran 4,000 y algo. Es la cantidad fijada en la cláusula tercera. Pero en este caso, las compañías llevarán una cuenta especial para cada una de las modificaciones puestas en vigor en forma experimental y al cabo de un periodo de 7 meses después de que las modificaciones respectivas hayan sido firmadas por las partes, las compañías y el sindicato harían una comparación entre los cargos hechos a las dichas cuentas durante los últimos 6 meses y la valorización convencional con que hayan sido puestas en vigor. Queda convenido que la cantidad que se haya encargado en la contabilidad durante el periodo de experimentación podrá no ser tomada como definitiva, sino solo servir de base para determinar el costo definitivo. Sigue la negociación, debilitando la fuerza y capacidad política económica del sindicato. Si no hay un acuerdo tácito, hay un experimento, pero el experimento puede no ser definitivo. ¿Qué pasa? Si resultare que el costo anual efectivo del conjunto de modificaciones puestas en experimentación es una cantidad menor que la disponible para ellas conforme a la cláusula tercera, se aplicará la diferencia para poner en vigor, con efectos desde el 1 de mayo, una o más modificaciones que el sindicato decida, que anteriormente no hubiera sido convenida para entrar en vigor, pero respecto a la redacción de los cuales las partes se hubieran puesto de acuerdo, bajo el concepto de que la aplicación de estas nuevas modificaciones no va a tener un costo superior a la diferencia antes mencionada, procediéndose de nuevo, como se dice en el párrafo anterior, se duda de la capacidad del sindicato, se pone en quiebre una postura clara y se permite que el tejemaneje de las cuentas y las prerrogativas dependan finalmente de las empresas. Y además es una cláusula, ahorita llevamos los párrafos, bastante grandes los párrafos, para volver a negociar, aclarar, a sumar, a promediar, a restar, para legalmente decir las empresas tenemos la razón. Y es la cláusula séptima y pasamos a uno, casi el renglón definitivo. Si resultare que el costo efectivo antes mencionado es una cantidad mayor que la disponible para las modificaciones puestas en experimentación, o sea, los 5,000 pesos, recuerden, el sindicato se obliga a ratificar las que estime oportuno. No, perdón, a retirar. O sea, si pasan de los 5,000 y no sabemos cómo se discutirán los 5,000,
pero 5,000 al año no es nada. Increíble. Excediéndose al menos lo menos posible esta cantidad y reembolsar a las compañías lo que es en más los dichos de los 5,000 haya sobrepasado durante el periodo de experimentación, excluyendo, no obstante, lo que hubiese sobrepasado a la cantidad en que las compañías valorarían el conjunto de las modificaciones que se puso en vigor de manera experimental. Es decir, los propios experimentos se cuestionan. Se pone experimento y ¿para qué? Para nada. Último párrafo de esta cláusula séptima. El sindicato se reserva el derecho a retirar en cualquier tiempo durante el periodo de experimentación cualesquiera modificaciones cuyo costo resultare excesivo. En el párrafo anterior, la compañía decide si sí o si no, porque se van a retirar, va a ser la mejor solución. Y aquí se le otorga la propia facilidad al sindicato. O sea, si me es difícil el asunto, retira. Octava. En caso de que una o más de las modificaciones convenidas y hechas efectivas con posteridad al 1 de mayo no sean aplicadas a partir de esa fecha, fíjese, otra vez la duda, se hace, pero no se aplica. ¿Por qué no se puede aplicar? Por el entredicho de las fuerzas empresas sindicales. Porque tal aplicación retroactiva fuere impracticable o difícil, lo que decimos. Las compañías convienen expresamente en entregar al sindicato las cantidades equivalentes a las diferencias entre las que hubiera costado dichas modificaciones de haberse hecho efectivas desde el 1 de mayo del 38 y las que realmente costaron por haber sido aplicadas a partir de fecha posterior a dicho día. En la inteligencia que el sindicato aplicará las cantidades que reciban por ese concepto a finalidades de carácter social en beneficio de sus agremiados, es decir, la última salida, cuando el experimento de revisión de las cláusulas no funcione, pues se desecha el proceso productivo y la contabilidad en beneficio de los trabajadores para mejor dedícate al fútbol. Asimismo, las compañías convienen en entregar al sindicato para ser aplicadas a dichas finalidades cualesquiera cantidad que sobraran por haberse podido ajustar el total de los aumentos de salario más el costo de las modificaciones de carácter económico a la cantidad de 650,000. ¿Se aplica los 650,000 o se aplica? Nada de sobrepasar. Todo el rato negociando si se puede o no el asunto. Firman por la compañía Mariesel, gerente general, y Bernier, ayudante del presidente. Por el sindicato, Manuel Paulín, secretario general, David Roldán, secretario de Trabajo, y Francisco Breñalvírez, secretario de Educación y Propaganda. La debilidad posterior a la huelga del 36 fue definitiva para, en el fondo, no aplicar el contrato del 36 durante 37 y por lo visto 38. Tendríamos que ver la revisión del 40 para ver qué ha sucedido. Pero el camino está confabulado para evitar lo más posible la aplicación del contrato colectivo de la famosa huelga del 36. Se me acabó el tiempo, nos vemos el próximo lunes en otra
añoranza de electricistas. Buscaré el reglamento interior de trabajo para podérselos plantear y que podamos analizar juntos la hipótesis de el ataque directo al contrato del 36 a través del reglamento interior de trabajo. Hasta el próximo lunes, por ahí nos encontraremos.